Para comenzar, quería brevemente hacer una reseña del origen y la filosofía de este tercer encuentro, que tiene el propósito de promover y fortalecer vínculos entre el sector científico-tecnológico y la sociedad, en particular el sector productivo. Así, la provincia de Río Negro, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Desarrollo para la Producción, conjuntamente con la Universidad Nacional del Comahue, a través de la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica, están realizando esta tercera semana del Emprendedor Tecnológico rionegrino. Además, auspician este encuentro el MINCIT, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Presidencia de la Nación, el Consejo Federal de Inversiones, FUNIDER, Fundación de la Universidad Nacional del Comahue para el Desarrollo Regional, CONICET y Banco Credicop. Este evento se realiza también en el marco de la Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico, que se desarrolla en forma simultánea en todo el país y que es financiada por el Consejo Federal de Inversiones a través de la Secretaría de Planificación de Gobierno de Río Negro. El desarrollo de este encuentro involucra diferentes tipos de actividades, la exposición de proyectos, productos innovadores, mesas de disertaciones y debates que estarán enfocadas en diferentes aspectos relacionados con la innovación tecnológica, tendientes a promover el vínculo y la participación entre el sector público y el sector privado, facilitar la articulación de las demandas tecnológicas con la oferta científico-tecnológica de la región, fortalecer las cadenas productivas territoriales e impulsar el crecimiento y la competitividad en el sector productivo local o provincial de empresas que, haciendo uso del conocimiento científico y tecnológico, produzcan innovaciones. Por eso vamos ya mismo a dar comienzo a esta primera mesa redonda, el desarrollo tecnológico y los desafíos de la sustentabilidad. Este es el nombre que lleva esta mesa redonda y, si me permiten, voy a presentarles a quienes la integran. En primer lugar, le damos la bienvenida al doctor Sergio Mateos, subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Se encuentra el ingeniero Hugo Daniel Coserme, secretario de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Productivo de la provincia de Río Negro. El licenciado Gustavo Crisafulli, rector de la Universidad Nacional del Comahue. El licenciado Roberto Cosul, vicerrector de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro. El magíster Gustavo Ferreira, subsecretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional del Comahue, apoderado de FUNIDER, de la Universidad Nacional del Comahue. También se encuentra presente el magíster Juan Soria, director de Vinculación y Transferencia Tecnológica del CONICET, quien está en representación del presidente del CONICET, el doctor Roberto Salvareza. Y el moderador de esta mesa será el magíster Víctor Báez, decano del Centro Regional Universitario Bariloche. Le doy entonces ya la palabra al magíster Víctor Báez. Vamos a dar comienzo. Este es el bautismo de fuego para varios, inclusive para quien habla, ¿sí? Como moderador de esta mesa, bueno, que es redonda, pero en realidad parece, como dijo recién uno de los invitados, que parecía de casamiento, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si nosotros podemos hacer que todas estas instituciones a las que estamos representando puedan lograr ese patrimonio de convencimiento con el sector productivo. Creo que sería bueno que después de estas jornadas, de las charlas, podamos tener una visión tal de cuál es la participación que cada uno tenemos, o que cada una de estas instituciones, los que están presentes acá, están representando, tienen para ofrecernos, para compartir y para poder trabajar en forma conjunta. En realidad, nosotros estamos en un mundo que ha ido cambiando en los últimos años, en una región que cambia cada día, ¿sí? Y en un país que ha ido cambiando, sobre todo en los últimos años, a partir de
políticas públicas y de líneas, y sobre todo de cosas que tienen que ver con el sector de la ciencia y la técnica, que nos ponen en un contexto muy particular para dar respuesta a los cambios que se han producido. Nosotros tenemos un crecimiento muy grande en la población, en el consumo, en las necesidades, y eso trae como consecuencia necesidad de nuevas tecnologías, de nuevos recursos energéticos, de pensar en los alimentos, de pensar en la difusión del conocimiento que desde nuestros organismos se hacen. Y entonces está presentando un desafío para los que estamos acá hoy, ¿sí? Y sobre todo para ellos. El mío es muy cortito, ¿sí? Pero para poder hacer un aporte, para poder dar los aportes a este crecimiento que vamos teniendo. Lo que vamos a hacer son unas exposiciones de 10 minutos, 15 minutos, con algunos minutos para hacer preguntas. No vamos a ser muy estrictos con el tiempo, porque consideramos que cada uno de los que hemos estado acá tiene un discurso o una presentación hecha para un tiempo dado, ¿sí? Vamos a hacer un orden, ¿sí? Vamos a comenzar con la provincia de Río Negro, después seguiremos con el Ministerio de Ciencia y Técnica, con la Universidad de Río Negro, el representante del Banco Credicop, el representante del CONICET, el representante de la Fundación de la Universidad Nacional de Comahue, y para cerrar, el rector de la Universidad de Comahue. Creo que ese es un orden que hemos visto de acuerdo a cada uno de estos organismos, que nos puede dar un hilo conductor para el tema que pareciera que es muy simple, pero en realidad tiene muchas. Así que después lo que vamos a hacer son unos minutos luego de cada charla, unos minutos para facilitar el intercambio. Si vemos que el tiempo es muy largo, la continuaremos en el café o en el intermedio, ¿sí? Como para permitir que todos tengan posibilidades de consultar, ¿sí? Así que bueno, le voy a pedir a Hugo José, por favor, como el anfitrión, ¿sí? De inicio, seguramente tiene muchas cosas para comentar. Cuando conocí el título de la mesa, confieso que tuve que no estudiar. Leí algunos libros, pero el principal hilo de lo que les voy a contar me lo dio acá, me lo puso, no se lo voy a adelantar ahora, pero la semana pasada estuve, y esto tiene 2 o 3 cuestiones que van a ir en paralelo y al final la semana pasada estuve en Buenos Aires charlando con el doctor Baroto. Él charlaba, yo lo escuchaba, 2 pequeñas participaciones mías, y después los que lo conocen a Baroto, una máquina de crear conceptos y ideas. Y en un momento de la charla la cuestión fue a cómo se había creado el Instituto de Física de Bariloche, Balseiro, cómo se había creado un INVAP y cómo se había creado el Centro Técnico. Y él me empezó a contar acerca de las circunstancias históricas que dieron lugar a esas cuestiones. Terminamos hablando del cruce de los Andes y la liberación del Perú, de San Martín. Pero a mí me quedó el tema de la conjunción de hechos históricos que se dan en un determinado momento y que hacen que se logre algo como es un INVAP. Lo que a mí me llevaba era preguntarle a él, que no se lo pude preguntar porque no quería interrumpirlo, es si él veía que en la época actual están dadas las condiciones para que se dé algo parecido. Esa era la pregunta que yo quería hacerle y él me contestó 10 veces mal. La cuestión es que salí de ahí con eso
en la cabeza y con el tema que había hablado con Roberto. Y entonces me puse a pensar, digo, en este momento estarán dadas las condiciones para crear algo así, porque él lo que me decía era que esas condiciones que se dan no son planeadas de antemano, se dan digamos, tienen cada una algún tratamiento previo, pero en ese momento, cuando se creó el Instituto de Física, se dieron, por ejemplo, circunstancias políticas que no eran planeadas por los actores que querían hacer el instituto. Venían siendo en paralelo y en un momento, como dice ahora, se alinearon los planetas. Iba al cielo y dijo, hagamos esto ahora porque es el momento. Y hagamos en Bariloche, por tal y tal motivo, y él me explicó cuál es la canción. Entonces, yo me vine con eso pensando, digo, ¿será el momento histórico de hacer algo en Bariloche? Y yo pensaba por lo siguiente. Después de 30 años se logró la tierra para el parque tecnológico. En el país se creó un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se creó la Universidad de Biomédica. El CONICET cambió sus políticas dirigidas a la evaluación. Tiene más cambios políticos, eso es muy importante. Está el rol de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia, también está aumentando. Y además en las charlas que he tenido con diversos investigadores que conozco, que están acá, también vi que ellos están tomando un rol diferente con respecto a la sociedad, a su papel y a las necesidades que tienen que satisfacer. ¿Sí? Por ahí sí hay un momento histórico. Esa es la primera parte de la cuestión. La segunda es el tema del desarrollo tecnológico. ¿Vale? El desarrollo tecnológico que tiene estas dos caras, que ven, por un lado nos facilita la vida, que es su objetivo, y por el otro lado tiene el problema, por ejemplo, de la contaminación o del uso indiscriminado de recursos. Como alternativa a ese modelo, nosotros hemos estado participando en abril, creo que fue, el Congreso de Bioeconomía, que plantea no solo la productividad y el consumo, sino una economía ecológica. Que eso lo contraponen a este modelo, digamos, al modelo que se basa en la productividad y en las ganancias de la empresa. Nosotros pensamos que las cuestiones ambientales deben estar consideradas en el proceso de investigación, desarrollo e innovación y que el Estado debe intervenir cuando da incentivos en la gestión ambiental de la empresa. De hecho, en eso estamos trabajando en el sector. Pero hay una cuestión, y este es el aporte, que es que no podemos soslayar que los cambios tecnológicos traen aparejados problemas. De hecho, entre los opositores a los cambios tecnológicos hay dos grupos claramente identificados a lo largo de la historia. Uno son los que quedan afuera del negocio. El cambio tecnológico, si tiene impacto, deja afuera a alguien con poder económico e incluye a otros, nuevos. Y otros de los que se oponen a la historia, no digo ahora, los cambios tecnológicos son los gobiernos. Porque también un cambio tecnológico implica una pérdida de poder, un traspaso de poder, hay como una destrucción creativa. Entonces, pensando en ese sentido, y en propender a un cambio en la matriz productiva, en que salgamos de este modelo que privilegia el consumo para un modelo más amigable con el medio ambiente, bueno, pero ¿quiénes son los que pierden? Como Estado tenemos que estar atentos a los que pierden. Y los que más pierden son los que tienen empleos básicos. Nosotros hablamos, cada vez los empleos van a tener más contenido de conocimiento. ¿Qué vamos a hacer con los herreros, los carpinteros, la gente que corta el pasto, los que arreglan cañerías? Que ese es el problema que tenemos con la cátedra. Hoy comentaba hace un ratito que no solo esto, lo de los empleos básicos, sino por ejemplo los mecánicos, me comentaban que en Estados Unidos una asociación, no sé cuál, plantea que el gobierno considere de ahora en más que un automóvil es una construcción de software, un sistema informático que tiene soporte mecánico. ¿Por qué? Porque el costo del software que tiene un auto hoy en día y que va a tener es más importante que el costo mecánico. Por lo cual yo pensaba, bueno, que se pongan un poco nerviosos los mecánicos también, no solo los que quedaron afuera ahora, que ya irremediablemente perdieron su puesto en la fábrica, sino los que van a venir. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Es indudable que el sistema educativo va a tener que formarlos de alguna manera a los que están más arriba, pero también tenemos que pensar, y con esto que lo haya insistido otra vez,
en qué hacemos con los que están más abajo. Porque, por ejemplo, si vamos al Parque Industrial de Bariloche y hoy lo quisiéramos construir, no tenemos albañiles. Los tendríamos que traer. Pero si lo traemos, agravamos el problema. Pero vamos a tener más gente. Viene el albañil, viene la familia, vienen los hijos. Con lo cual el problema del desarrollo tecnológico, que tenemos todas las herramientas para hacerlo, va a tener aparejado que ese desarrollo tenga que ser sustentable. Entonces, quiero ver si me olvido de algo, pero el punto que, y esto para terminar, que quería resaltar, es qué papel tienen los emprendedores. Porque me parece que del desarrollo tecnológico y la sustentabilidad del empleo aparecen los emprendedores. Los emprendedores aparecen, y los tenemos que buscar, como dije hoy, porque son los que generan las pymes. Y las pymes son las que dan el empleo al sector de servicios, y sobre todo a este sector de servicios y servicios básicos. Y acá hablamos con Roberto otra vez, puede ser que haya una pyme que haga servicio de jardinería. Que hoy no hay, yo comentaba con algunos. Si hoy llamo a un jardinero, me arranca toda la planta del patio, me lo deja plano. Entonces, no es alocado pensar en una pyme que dé servicio al parque industrial, que dé servicios a la población. Hace unos días se presentó en el MINSIC, en el evento de lanzamiento, se presentaron dos proyectos. Uno de Río Negro, que es una planta elaboradora de frutos de secado, que no les pude probar todavía, pero es muy interesante, hacen fruta de secada, snacks saludables, y un proyecto que era de una aplicación sobre teléfonos celulares. Y ahí tuve claramente en vista cuáles son los proyectos que nosotros tenemos que impulsar. No tenemos juicio que impulsar proyectos que hagan aplicaciones de software para celular. Tenemos que impulsar proyectos que den mano de obra como este que presentó Río Negro. En ese sentido, yo creo que, y ahora yendo a algo local, el Parque Industrial de Bariloche es una excelente oportunidad para la creación de pymes que puedan influir o impactar en esta cuestión del empleo, la que creo que va a ser central para un desarrollo tecnológico que sea sostenible. Eso. Es un gusto, la verdad, vuelvo a saludarlos a todos en la vida de la mañana. Me quedé pensando recién con la intervención de que el lunes en lugar de tener que llevar el auto al taller, que llevarlo a este sistema. Y es parte de todo esto de este gran cambio que estamos viviendo. En realidad es una consecuencia bien deseada. Y me parece que buena hora en cuanto a lo que el desafío ya nos está planteando el país. La otra vez Lino decía, el viernes pasado, en la inauguración de esta jornada de Ciencia en Buenos Aires, que allá por el año 2002 tener la idea de comenzar con la incubadora de empresas en la Facultad de Ciencias Exactas. Fue allá por 2012 en la Facultad de Ciencias Exactas. Él comentaba que fue la generadora de la idea que el resultado daba que había que formar una incubadora de empresas. Y que esa incubadora de empresas, en definitiva, de base tecnológica, a partir de que el Ministerio fue tal, inclusive como ya secretario de Sistema, fue una especie de obsesión. Y fue política central del Ministerio tratar de lograr este emprendedorismo, que en realidad el emprendedorismo motorizado también, entendido desde el Ministerio, genera realmente una situación que creemos que son cambios de tipo irreversible, ¿ya? Porque, como bien decía Lino, esto agrega valor y genera trabajo. Estas políticas que desde el Ministerio se han instaurado, inclusive, como bien decías vos al principio de tu charla, la introducción de esta mesa, creo que se debe en gran medida al alineamiento que han tenido las universidades nacionales, las secretarías de Ciencia y Técnica de todas las provincias intervinientes, de las que tienen ya la Secretaría de Ciencia y Técnica, y también obviamente de CONICET y el Ministerio. Hemos remado para el mismo lado. Y esto es creo que es una construcción que en los últimos 10 años se ha dado en forma ininterrumpida y que nos muestra en un desafío ya este año que está terminando, prácticamente a lo que hoy comentamos en la mañana, acerca de que la instrumentación público-privada tiene que ser hacia donde el país tiene que migrar directamente, porque necesitamos del emprendedorismo, necesitamos de la creación de empleos, necesitamos la generación de trabajo y que la política pública apoye no solamente a las instituciones de ciencia y tecnología, sino también a los emprendedores.
porque es la única forma que el país va a empezar a generar realmente recursos y utilizar de por sí la materia prima enormemente rica que tenemos en todos los aspectos. El Ministerio hace unos años generó el Plan Argentina 2020. Ese Plan Argentina 2020 tiene fundamentalmente 6 aspectos, 6 grandes pilares. Son los pilares que todos conocemos, es decir, el desarrollo social, el medio ambiente y el desarrollo sustentable, salud, energía, industria, agroindustria. Eso generaron algo así de 39 mesas de implementación. Vos, Martín, me podés corregir si hay alguna más, pero por ahí andaban. O se están creando, porque de hecho se están formando nuevas mesas. Y esto prácticamente nosotros lo vemos en un sentido de que se cruza indefectiblemente con otros 3 grandes monstruos internacionales y que son realmente hoy en día los temas muy candentes en todo el mundo, que es la biotecnología, la nanotecnología y las TICs, todo lo que involucra la informática y computación, ¿no? Sobre todo, la tecnología informática y computación. Eso inexorablemente da una matriz de 6x3 que da justamente la mesa de implementación y que le da sostén a todo aquello que el emprendedorismo puede lograr, porque está todo contenido ahí. En lo que buscamos energías alternativas, que hoy en día es algo fundamental, lo buscamos hacia la parte de la sonografía, porque indudablemente un programa como por ejemplo el programa Pampa Azul, que ya están todos ustedes enterados y si no están enterados lo van a estar prontamente, involucra todas las riquezas del mar, en todo sentido. Y eso va a agregar valor, va a agregar cadenas de valor, va a agregar inexorablemente una inclusión social en donde se va a ver favorecida toda la Patagonia, toda la costa de la Patagonia. Prácticamente la desembocadura de Colorado hasta Ushuaia, en lo cual realmente son políticas bien concretas, en donde vamos a tener que instaurarlas en forma conjunta con la parte privada. El Ministerio, sí, esto quizás es la única partecita que voy a pasar propaganda, prometo que no más de 2 minutos, genera instrumentos, algunos de ventanilla abierta, otros de acerca de convocatorias, y hablo en general, ministerio, agencia, digamos, todos los elementos de FONTAR, todas las alternativas que nos ofrecen las plataformas tecnológicas con su constante migración y actualización, y los sistemas nacionales, que ahí sí, lo hago un poquito de orgullo porque depende un poco de nuestra secretaría, que es la utilización de los instrumentos, de los grandes equipos y de las bases de datos en función de la utilización del recurso hacia, tanto sea otros investigadores, tesistas, becarios, o bien la industria que los necesite utilizar de forma inmediata, activa. Por supuesto, con el respeto que todos tenemos y que nosotros nos genera todas las instituciones que pertenecen y que colocan sus equipos en función de esos sistemas nacionales, sea por ejemplo cualquier universidad, el CONICET, cualquier institución, cualquier unidad ejecutora de CONICET, sea la CONADE, la CONEA, INTA, INTI, en fin, cualquier institución que tenga en sus bienes algo comprado por fondos públicos y que se refleje hacia la política de ciencia y tecnología. Estos instrumentos están a disposición, están en plena disposición. Queremos aceitarlos, queremos brindarnos aún más. Miren, les voy a dar un ejemplo. Hace poquito tiempo, así como 20 días atrás, formamos el primer workshop vinculado de todos los sistemas nacionales que tengan equipos, que tengan difractómetros, espectrómetros de masa, resonadores magnéticos, microscopios globales, microscopios de barrido, electrónicos, en fin, todos aquellos equipos que sean de utilidad, que una empresa lo pueda requerir, que un investigador los pueda requerir, que no lo tiene. Un investigador que vive en Posadas y no tiene un microscopio electrónico cercano, lo pueda utilizar. O una empresa que necesite un servicio determinado. Lo hicimos con el servicio, con toda la parte farmacéutica, con la industria farmacéutica. Realmente fue un éxito. Más de 35 empresas, pymes y grandes laboratorios farmacéuticos. Y se vincularon con todos los investigadores del área que están trabajando en eso. Se creó realmente algo, un monstruo, nosotros dijimos, en el índole farmacéutico que va a crecer muchísimo. Lo vamos a replicar en futuros workshops, ya con las provincias, queremos hacerlo conjuntamente ahora con la provincia de Buenos Aires, con
la provincia de Río Negro, que también se ofreció la provincia de Entre Ríos, que ya estaba muy interesado. Lo vamos a hacer con otras industrias, con la parte cementera, con la parte industrial netamente petrolífera, donde Neuquén y Río Negro y Chubut van a tener una gran participación. En fin, todo eso apunta a que haya pequeños emprendedores con grandes posibilidades, que se formen las pymes, que el Ministerio y la agencia los apoyen y que eso busque justamente formar una gran incubadora que interaccione en pos de una enorme inclusión social, que no es más que una innovación inclusiva, como dije hoy a la mañana, que es lo que realmente los argentinos tenemos que tener en cuenta. Nosotros trabajamos y tenemos que forjarnos en función de hacer una enorme inclusión social, que los sectores que están más desposeídos puedan tener hasta inclusive capacidad de trabajo en esas empresas, en esas industrias que se creen a partir de la ciencia y la tecnología. En primer lugar, el tema es sobre sustentabilidad. Entonces, y totalmente de acuerdo con lo que se dijo antes, digamos, una de las mayores preocupaciones de la sustentabilidad es encontrar políticas que tengan una intersección positiva entre los aspectos políticos, ambientales, sociales, ecológicos, digamos, los ambientales, los ecosistemas, y que todo eso confluya hacia un desarrollo sustentable. Una de las patas flojas, pero no a nivel de políticas locales, sino a nivel de desafío mundial de esto, es que la creación de empleos y las nuevas políticas de industrialización dependen enormemente de las políticas de investigación y desarrollo, por una parte, pero también de capacidades adquiridas previas. Por ejemplo, Irlanda es un país que tiene la mayor diversificación de acciones y no lo tiene en base a su política de investigación y desarrollo, sino en base a su historia previa fabril. Muchos productos de las multinacionales, productos finales, por ejemplo, se fabrican en los países socialistas, Eslovenia, Moldavia. Por ejemplo, qué sé yo, una juguera de Philips hecha en Eslovenia, ¿no? Vendida en donde, en Argentina. Con eso que quiero decir que las ventajas competitivas de los países en el mundo global se han vuelto más complejas y las escalas de lo que es, digamos, investigación y desarrollo, cuyo impacto sobre el crecimiento es innegable, porque cualquier correlación estadística da que cerca del 40, 45% o 50% de los casos, digamos, en donde los países crecen es correlacionado en forma positiva con la investigación y el desarrollo, siendo las excepciones los países que exportan recursos naturales, Arabia Saudita, Venezuela, como países, básicamente como dos ejemplos de países petroleros, otros más que pueden exportar algún tipo de commodity, hace que cada vez sea más importante la innovación y el desarrollo. Lo que yo agregaba en una conversación privada que tuvimos con Hugo Cerme y que quisiera hacer, digamos, que se entienda bien cuál es la idea, es que nosotros medimos la creación de riqueza o el empleo está arrastrado por un flujo de riqueza que es Producto Bruto Interno. ¿Está bien? Ese Producto Bruto Interno no se compone de la misma cantidad de bienes todos los años, ni a lo largo de ciclos largos, sino que es una variable mutante, a diferencia de los físicos que tratan con variables más o menos estables en el tiempo de vida del ser humano. Los economistas tratamos con variables que se mueven muy rápido dentro de una variable que medimos, entonces cambian las funciones de producción. Funciones de producción son las combinaciones de capital, mano de obra, tecnología, ¿no es cierto? Y bueno, a medida que los ciclos de urbanización se van completando, las tareas más sencillas, que son poner ladrillo sobre ladrillo, hacer calles, forman parte de un capital que es condición para que se desarrollen nuevas actividades, pero que en sí mismo no es reproductor de riqueza. Una calle, nadie paga peaje, paga un impuesto. La cantidad de valor que tenía en los años 70 crear toda la infraestructura urbana, hoy es una parte infinitamente menor a lo que son nuevos productos de desarrollo tecnológico. Y el desarrollo tecnológico en general hay un fuerte liderazgo de los países del norte porque tienen capacidades instaladas inconmensurables, con lo cual obliga por una parte más que nunca a que haya emprendedores y al mismo tiempo a mirar las realidades en las cuales vamos a aplicar esos emprendimientos, porque no se trata de, a ver, como académico estoy hablando y no como una posición política, digamos, no se trata de hacer de todo,
sino decir en qué vamos a focalizar para que Argentina se pueda insertar en una cadena global de valor en forma exitosa. Entonces, si a mí alguien me pregunta, digamos, qué es lo que en Río Negro hay, bueno, en Bariloche tenemos muchos científicos y técnicos, pero todavía las universidades tenemos, por ejemplo, de la cual soy vicerrector, uno de los proyectos de hacer un relevamiento de capacidades. Por ejemplo, la industria cervecera no sabe si la industria metalmecánica local está en capacidad de proveerle la chapita para sellar. Entonces no podemos hacer pequeñas integraciones posibles, ¿no? Ese es un ejemplo. Bueno, cuando yo hablaba de la necesidad de crear cadenas de valor agregado social, me refería a que poco a poco el mundo, dada la División Internacional del Trabajo, que es una estructura histórica, evolutiva, y ningún salto evolutivo se da si no es sobre lo previo, ni en la naturaleza, ni en ninguna parte, es decir, todo se da sobre estructuras que existen. La Argentina no va a ser, digamos, a ver, el líder, por ejemplo, en la industria de la energía solar, no va a ser líder en eso, porque Estados Unidos le pone una cantidad tan grande a esa tecnología que incluye todo un paquete de tantas cosas en las cuales nosotros tenemos que estar también insertos para entender en qué parte de esa cadena de valor nos podemos meter, pero no vamos a ser líderes de eso. Podríamos serlo, sin embargo, en alguna parte importante de la cadena de alto valor, no me cabe ninguna duda, por ejemplo, de que cual sea el escenario que venga macroeconómicamente, el tema de los biocombustibles es un tema interesante, lo de primera generación, porque vamos a tener algún tema con los aceites, digamos, y los de segunda generación, porque tenemos recursos agroforestales. Y eso está, qué sé yo, en la literatura sobre ecodesarrollo que saca la OECD con la OIT, está justamente que uno de los problemas que hay es que lo sustentable no necesariamente es creador de empleo en sí mismo. Es decir, es un deseo, pero no es creable inmediatamente. Entonces, todas las innovaciones, digamos, bienvenidas porque todas generan algún grado de empleo. La pregunta es cómo focalizamos más y más hacia cadenas de valor diversas, algunas para segmentos de mercado de tiempo de mucho dinero, porque no es un mundo segmentado, aunque no nos guste, es un mundo desigual. Entonces hay un mercado que es capaz de pagar 20.000 pesos por un producto porque lo diferencia como consumidor de otros, y eso puede dar lugar a industrias locales que finalmente hagan que la industria sea sustentable porque exporta aún fronteras adentro. Es decir, uno de los ejemplos que le di a Hugo era que no entendía cómo en Río Negro, por ejemplo, las cadenas de valor de la fruta están tan segmentadas por las propias cámaras, en donde la máxima concepción de valor agregado es el agregado del frío, porque está pensado para la exportación. Cuando uno dice, ¿y qué tal si montamos juguera? ¿Qué tal si traemos algunos mangos de Brasil? Porque el costo de transporte y de flete hoy en día para un producto de alto valor agregado diferenciado en el mercado no hace diferencia. Es decir, el mundo cambió. Es decir, los autos que saca alguna fábrica que los hace seriados, o sea, saca series cortas, son productos carísimos. Sin embargo, se venden y son rentables. Por eso lo hace la Volkswagen, lo hace Audi, lo hace Ford. Son seriados, son series cortas. Es una concepción interesante. Por ejemplo, la pregunta de la industria juguera junto con una industria de fruta en Río Negro, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Es decir, el jugo de fruta, no, pero un jugo, no me refiero a Bayo, no me refiero al modelo, porque el modelo inclusive de envase, de packaging que tiene Bayo, es anticuado, es decir, sirve para un mercado interno anticuado. Estoy pensando en países mucho más pobres, muchos países centroamericanos, países más pobres como Colombia, por ejemplo, un país infinitamente más pobre, y tiene sin embargo series cortas de productos de alto valor agregado en bebidas, en jugo de alma. Pensando en que Río Negro y Chubut tienen fruta fina, el Valle tiene fruta de todo tipo, Mendoza está en el corredor, porque si no, no tendríamos a la Universidad de Cuyo en este corredor formando parte del sistema Comahue, digamos, ¿no? Es un corredor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no el Valle, en vez de ser solamente almacenamiento y fruta para exportación, un centro industrial y Bariloche un centro proveedor de servicios tecnológicos? Porque los servicios tecnológicos de cadena de valor en fruta, tipo McDonald's, por ejemplo, ¿no? De escala menores, porque nosotros
no tenemos tantos millones de habitantes, son un producto interesante, son una alimentación sana, es sustentable para la salud de la gente, puede ser sustentable para el medio ambiente porque absorbe productos costosos como energía limpias, y entonces se forman las sinergias que hay que pensar, pero eso hay que pensar la provincia y la nación de industria a ciencia y técnica, y es algo que, como se habría abandonado en la política industrial, progresivamente las instituciones que existen desde los 90 para acá, digamos en forma incremental, han creado más y más capacidades. Y yo creo que el nuevo desafío es cómo hacer que esas capacidades que ya están en ciencia y técnica articulen con la industria de tal forma que los actores quieran escalar. Por ejemplo, acá yo pregunto si Bariloche tiene excelencia en chocolate. Bariloche tiene excelencia en chocolate, puede competir tranquilamente con Suiza. ¿Se anima algún productor local, por ejemplo Mamushka, a replicar fuera de Cariló o de otros lugares turísticos su diseño, que es un diseño integral que implica mano de obra de arquitectura, de construcción, diseño de mobiliario, diseño de pequeñas máquinas, incorporación de nuevos materiales? Todas esas capacidades tecnológicas están. Las capacidades empresariales no se animan a escalar por temas macroeconómicos, por temas de que necesitan subsidio del Estado, creen que lo necesitan, pero digamos, el problema desde el cual las universidades podemos ayudar realmente a que las políticas nacionales que nos hicieron crecer en estos 10 últimos años se consoliden para 10, 20 o 30, no está solamente en hacer más de lo mismo, sino en entender el ritmo de los tiempos y las transformaciones y sumar. Sumar quiere decir que los emprendedurismos todos son bienvenidos, y los que están focalizados hacia la creación de cadenas complejas de valor que incluyan la incorporación de recursos humanos de baja formación son bienvenidos. ¿Por qué? Porque el tiempo del cambio tecnológico y el tiempo de la destrucción de capital humano son dos tiempos distintos, es decir, uno es una bala y el otro es una persona caminando como yo recién operado, ¿no? Se entiende, decir, la formación de recursos humanos es un proceso lento, entonces tenemos que repensar capacitaciones cortas, convenios con empresas para las capacitaciones cortas, actividades muy concretas donde reabsorber, crear cultura del trabajo, porque si no, el tema de la marginalidad urbana es un tema donde entre 1.500 millones de habitantes urbanos, 2.500 viven mejor que nunca en la historia humana, pero cerca de entre 800 y 1.000 viven peor que nunca, y esa es la realidad de la dualidad que muchas veces la ponemos en Bariloche como si fuera la única, ignoramos lo que pasa en Rosario, que a pesar de haber tenido el efecto Sojero tiene un problema de marginalidad urbana terrible, o nos olvidamos del conurbano bonaerense, o nos olvidamos de Córdoba, o nos olvidamos de San Luis, o nos olvidamos de la propia Mendoza, es decir, de provincias ricas que tienen sus bolsones de pobreza, y nos olvidamos de que el primer mundo se libra de eso cuando cierra la frontera de la migración, Estados Unidos cerrando a México y la Unión Europea, digamos ahora porque hay desplazamiento de guerra, pero si no también la cierra con los turcos. Bueno, no voy a abundar más, pero la idea es entonces sí la innovación, sí el emprendedurismo, pero también a generar visiones globales con empatía para que el sector privado pueda entender en qué mundo está funcionando y para que lo descabellado no tome lugar, lo disperso no ocupe mucho lugar, porque eso focaliza mal escasos recursos, ¿entiendes? Es decir, la inversión pública no es infinita, depende de lo que la inversión privada... A ver, la inversión privada genera riqueza privada. La riqueza privada aporta ingresos fiscales, ¿está bien? La compra Estado-Estado es posible mientras haya una masa importante de riqueza privada que depende de empresas y emprendedores que creen riqueza. Por lo tanto, el Estado no lo puede hacer todo. La parte que no hace el Estado la hacen los privados. Cuanto más grande sea el sector privado, se puede tener un Estado que más respalde, entonces se generan sinergias positivas. Un cambio total de estilo de vida, como que suponen algunos, totalmente sustentable, totalmente verde, qué sé yo, no lo plantea nadie, porque sería totalmente destructivo de capital humano. No es un problema de lucha del hombre contra la máquina, como en los viejos tiempos, digamos, la revolución industrial, sino de comprender estas dinámicas complejas de creación de empleo versus destrucción de empleos y estrategias integrales que logren hacer confluir tanto instituciones estatales, recursos de los ciudadanos que pagan todos en educación, en el sistema científico y tecnológico, y la creatividad de individuos
que no tienen dónde insertar sus ideas, ¿no? Este para mí es el gran desafío que va a presentar, no solo para la Argentina, en particular para la Argentina porque sale de una época en donde las commodities han jugado un papel importante. Entonces ese ciclo en algún momento va a llegar a su fin, dependiendo de lo que pase también con el mundo, que es un mundo incierto. Así que bueno, termino acá y agradezco muchísimo que me hayan dado la palabra, a pesar de que la universidad no pudo insertar su doble. Creo que esto lo compartimos. El presidente de la Comisión de Asociación de nuestro banco, Marcelo Hermoso, una autoridad de la universidad, nacional de Bariloche, después de una exposición de la Fundación del Banco, tal como Marina también. Y estamos en problemas porque la mayoría de los que están sentados acá provienen del sector del conocimiento y la tecnología. Nosotros venimos del dinero, teóricamente, ¿no? Y cómo compatibilizamos todo esto, ¿no? En principio, permítanme contarle una historia que se remonta al 18, cuando los inmigrantes llegan al país y eran personas que estaban vedadas del sistema financiero por eso, por ser inmigrantes, todos saben que había un gran ingreso y retorno, especialmente hacia Europa, y no eran personas aptas para tomar el crédito. Entonces lo que hacían estos emprendedores allá a principios de siglo era unirse y crear las cajas de crédito cooperativa, que eran sociedades de ahorro y préstamo. Centralmente lo que procuraban era brindarse ayuda recíproca para poder hacer la mezcla. Esta historia, aunque es bastante simple, y obviamente que las tecnologías eran reglamentarias, se potenciaron mucho más con el segundo conflicto mundial bélico, guarda muchísima relación con lo que estamos tratando aquí, porque nosotros no somos una entidad financiera creada con el objeto de lucrar con el dinero, sino que nuestro origen tiene que ver con emprendedores que se unieron y que comprendieron que lo fundamental era la unión. Es un tema que en las situaciones actuales que vivimos todos y donde el individualismo y el materialismo llegó a casi un cambio de paradigma y de cultura, hace de que a la hora de pensar el desarrollo del emprendedurismo, necesariamente nosotros venimos a aplicar el criterio de que todo desarrollo requiere una fuerte dosis de cooperación y que dentro de esa dosis de cooperación el sector público ocupa un rol central. Está visto, nosotros nos dedicamos fundamentalmente a la asistencia de la pequeña y mediana empresa, somos el séptimo banco privado del país, 1 millón de personas trabajan con nosotros. El 70% de nuestra propiedad crediticia está aplicada a pequeñas y medianas empresas, cuando en el sistema financiero ocurre todo lo contrario. Apenas ahora está llegando un poco menos del 30% porque el crédito se destina fundamentalmente a sectores que generen mayor rentabilidad y menos riesgo. Y esto es el consumo, ¿no? Por eso, si uno mira, todas las propagandas en general del sector financiero apuntan a una tarjeta que me da la felicidad, al viaje, al que quiero y al que no quiero. Nosotros entendemos que el crédito productivo es bien público. No solamente es una cuestión que hace a la definición de una entidad financiera como puede ser la nuestra, por lo tanto, bregamos por un cambio de una ley que bueno, siempre decimos que no es una ley, porque en realidad fue creada por 3 personas, por la CAL, es un bando que generó las condiciones para el desarrollo de la patria financiera y para una de las crisis más grandes que tuvo el sistema productivo nacional, la conocemos todos, por lo que veo más o menos, la vivimos de una u otra manera. Desde el movimiento cooperativo plegamos por el cambio de esa ley, creamos una nueva ley que tiene este nombre, Ley de Servicios Financieros para el Crecimiento y el Desarrollo Productivo, y que gran parte de los atributos de esta ley fue tomado en la nueva Carta Orgánica del Banco Central, que lo tomamos particularmente como un triunfo de nuestra propuesta, que fue firmado por 1 millón de personas, donde el Banco Central recoge esta experiencia y donde empieza a fijar normas en poderes productivos. Ha habido el sistema financiero a nivel mundial, es uno de los sectores más conservadores que hay, de hecho, la gran crisis que sufre el mundo tiene un origen financiero, producto de la liberalización de todos los mercados mundiales, y en lo concreto no ha habido ningún cambio normativo. Es muy difícil que el otro sector ocurra, que un sector fracase exitosamente y que todos los gobiernos centrales no hayan cambiado nada. Por el contrario, todas las normas apuntan a
concentrar el capital, el problema es la capitalización. Hubo una crisis con un problema de capital de banco, no por el tipo de especulación al que llevaron las entidades a nivel internacional. Así que, en lo concreto, este nuevo cambio de la Carta Orgánica del Banco Central hoy fija una obligación para todos los bancos de aplicar un porcentaje esencialmente a la aplicación de proyectos productivos. Nosotros en nuestro proyecto de ley incluimos también la obligación de todos los bancos de incluir el microcrédito dentro de el desarrollo de las carteras como algo obligatorio. Cuando surgió esta propuesta donde hay una intervención firme del Banco Central que obliga una tasa, que esa tasa para el desarrollo productivo es inferior a la tasa de un plazo fijo, bueno, cualquiera que haya tenido acceso a la lectura de los principales periódicos financieros y a los economistas más encumbrados de establishment hablaban de una crisis en puerta para la banca. El sistema financiero en su conjunto está atravesando momentos de récord en su rentabilidad a pesar de la intervención del Estado para obligar el cambio de cartera. A la vez se registra los menores niveles de morosidad. Yo tengo 27 años ya en el banco, nunca hemos vivido esto de tenemos un indicador de morosidad inferior cuatro veces a la media de Europa. Nosotros lo que entendemos es que existe todavía un círculo virtuoso muy alto para potenciar a nivel nacional, porque somos los países que tenemos menor utilización de crédito. La relación del crédito respecto al PBI recién alcanza el 17%. El país que viene más atrasado de Latinoamérica lo duplica. Y cualquier economía medianamente seria tiene un nivel de crédito respecto al PBI que se alcanza al 100%. O sea, nosotros tenemos como nación, y ni hablar de los que vamos a la Patagonia, que nos toca recorrerla, que está todo por hacer, vivimos en tierras donde está todo por desarrollar, está todo por hacer, que creemos de que efectivamente hay un gran nucleamiento que lo tenemos que retomar, que es la cohesión del sector público. Nosotros nos definimos como una entidad de servicio, por eso nos encontramos fuertemente unidos a las universidades, al sector público. Celebramos que haya una conjunción de nación, provincia, de las dos universidades regionales. Y bueno, dentro de ese esquema, obviamente que nosotros tenemos una especialidad a la hora de atender a la pequeña y mediana empresa, porque les vuelvo a decir, no es algo que lo definimos como una unidad de negocio, sino porque la conducción de nuestro banco, que está conformada por 3.500 personas, la mayoría de ellas son empresarios pymes, comerciantes, productores, profesionales, toda esa estructura es ad honorem, somos la banca cooperativa más grande de Latinoamérica. Tenemos esta experiencia, una experiencia que también es una experiencia de resistencia, porque siempre en el corazón de las finanzas se preguntó cómo estos gringos van a poder construir un banco, si un banco es una cuestión de una torre que tiene que estar enclavada en Puerto Madero y donde desde allí se toman las mejores decisiones. Todo lo contrario. Nuestra entidad es la única entidad privada del país que nunca le pidió asistencia al Banco Central. Nos dedicamos a atender a sectores que en la década pasada estuvieron totalmente castigados y hoy podemos comprobar de que efectivamente estamos en una instancia totalmente superior, pero que todavía queda mucho por hacer. Así que desde ya de que nosotros nos sentimos sumamente contentos de estar acá, y lo que queremos dar como aporte fundamental es agregar que a la política de emprender cualquier actividad es muy importante la cohesión, ¿no? El elemento cooperativo del desarrollo es fundamental porque nos da fortaleza a todos. Esa es la experiencia del banco. Y creemos que todo desarrollo regional que haya tiene que haber una fuerte cohesión de todos los actores, porque así las probabilidades de sobrevida son mucho más altas. De lo contrario ocurre lo que todos sabemos. Nuestra disposición también es total y absoluta para con la provincia, para desarrollar líneas de fomento. Después los invito a todos, porque yo no voy a ir al banco, lo que hace específicamente a lo que hoy tenemos disponible sobre cómo apoyar al desarrollo de las nuevas empresas, para eso está Gustavo en esa siguiente.
pero estamos dispuestos a acompañarlos a todos en el desarrollo de nuestro país, que forma parte de los postulados que tiene nuestra entidad. Nuestra entidad, que es donde la mayoría de las entidades figura que el objetivo de la misión de una entidad es lograr maximizar la rentabilidad para sus accionistas, la nuestra dice que nosotros tenemos un compromiso para la generación de una nación más justa y para que se desarrolle eso equitativamente en todo el país. Lamentablemente el sistema financiero no es así, porque el 70% de la transacción se hace en el interior del país, pero mayoritariamente se coloca en Buenos Aires. No es una cuestión esta de federalismo, sino tiene que ver con un país que es extenso, que es geográfico y que requiere también de soluciones que estén armónicamente relacionadas con todo el país. Y también en nuestro estatuto figura que en cada lugar donde estamos queremos tener un equilibrio entre lo que captamos y colocamos. Porque ese fue el origen de estas cajas de crédito de estas personas, que como la primer cooperativa que se creó en Inglaterra, donde lo que procuraban era una equivalencia entre sus necesidades económicas y sus convicciones humanísticas. Bueno, nosotros lo que planteamos en cada lugar donde estamos es lograr ese equilibrio entre activos y pasivos, así que más en Bariloche, que es la capital tecnológica de Latinoamérica, motivo de orgullo de todos nosotros, y bueno, en ese sentido también es bienvenido el lugar. Gracias. CONICET, hace poco, en un evento que organizamos en conjunto con el Ministerio y que se llamó CONICET Tecnologías, quiso poner esto en evidencia. CONICET, con esta marca que dice CONICET Tecnologías, quiere que, por un lado, asociar al CONICET al desarrollo tecnológico y que nos asocien. Nosotros ahora estamos trabajando en un nuevo video que tiene que ver con la transferencia y en base a ese video estábamos buscándole el eslogan a CONICET Tecnologías para transmitir, y un poco en línea con el objetivo que tiene el Banco Credicom. Nosotros queremos innovar para desarrollar el país. O sea, CONICET Tecnología es un instrumento, una marca que está impulsando el CONICET, que engloba a toda su estrategia de transferencia en todo el país. Tenemos una dirección y una distribución en hoy 16 oficinas de vinculación territorial que trabajan codo a codo con los pares que ha puesto el Ministerio para relevar demandas de innovación y con las oficinas de transferencia de las universidades. CONICET quiere, si es el mensaje que queremos dejar, innovar para desarrollar el país, ¿no? El CONICET ha sido históricamente reconocido, por lo menos en general, por la gente que no está tan asociada al sistema científico-tecnológico. Soy de acá de Bariloche, en una familia que no estaba asociada al sistema científico-tecnológico, y básicamente cuando uno preguntaba qué es CONICET, y algo de lo científico, generar conocimiento, pero no innovación. ¿Dónde está el impacto productivo? Entonces yo voy a repasar ahora dónde está parado hoy CONICET, ¿no? Después de la enorme inversión pública que se está haciendo y la enorme responsabilidad que siente la institución de, bueno, con este aporte público, qué es lo que está haciendo el CONICET. CONICET, como les decía, ya en su objetivo formal de su plan estratégico 2015-2017, no es solamente contribuir o generar y transferir conocimiento y formar recursos humanos altamente calificados que son capaces de generar conocimiento para el avance científico-tecnológico general, sino que en su objetivo dice el avance científico-tecnológico, el desarrollo del país y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que viven en la Argentina y en el mundo, ¿no? Pero particularmente en Argentina. Si en el objetivo formal ya CONICET se estableció este objetivo, y la marca CONICET Tecnologías nos quiere colocar en la sociedad, la estamos usando cada vez más, y la estamos usando en los productos que se venden, que han tenido una intervención de CONICET en su desarrollo. Habrán visto de los yogures de Sancor hasta los productos para el cabello, o tantos otros. Hay algunos que nosotros estamos desarrollando acá en Bariloche también, en conjunto de investigadores que son, por ejemplo, investigadores CONICET en CONEA. Entonces me decía, ¿dónde está el CONICET hoy? Después de estos años de crecimiento, este año podemos decir que el CONICET está formado por más de 9.000 investigadores, cerca de 10.000 becarios, 2.500 personas que son parte de la carrera del personal de apoyo técnico, los investigadores. Es decir, hoy en total unos 1.000 integrantes del personal administrativo, incluyendo los investigadores tecnológicos, es decir, un conjunto
de personas, de alrededor de 23.000 personas, que se dedican a desarrollar conocimiento y que ese conocimiento puede ser utilizado en aplicaciones tecnológicas. Asimismo, CONICET tiene una gran fortaleza, que es que investiga en todas las disciplinas científico-tecnológicas. Tengo la suerte de ir al directorio cada 15 días, me toca la semana que viene, y en todos los directorios tenemos temas de ciencias sociales, software, biotecnología vegetal, y en todas las áreas del conocimiento CONICET está transfiriendo tecnología. Además de la cantidad de recursos humanos, que es el principal insumo, nuestra principal fortaleza, hay otra riqueza que nosotros lo vemos como un activo muy importante del Consejo, que es que todo esto lo vamos construyendo con otras instituciones, en particular con las universidades. Gran parte de nuestros investigadores trabajan en las universidades. CONICET hoy ya ha alcanzado cerca de las 230 unidades ejecutoras. Unidades ejecutoras son los institutos, que es donde se hace la investigación. La mayoría de los investigadores CONICET están en unidades ejecutoras. El 90% de nuestras unidades ejecutoras son de doble pertenencia, es decir, que tanto el Consejo como una universidad se han puesto de acuerdo en tener una institución en conjunto, y que lo que se produce en esa institución es producto del esfuerzo conjunto de las instituciones. A veces parece algo bastante menor, pero es un desafío muy importante que tenemos las instituciones, y es algo muy positivo, por lo menos para los que estamos en CONICET, a la hora de articular, ¿no? Que es algo que una política que estamos claramente impulsando y acompañando al Ministerio en la articulación tanto con organismos públicos como con organismos privados, porque al tener la práctica de tener las unidades ejecutoras, para nosotros es normal sentarnos a discutir cómo vamos a llevar adelante un proyecto. Pero es justamente esto también lo que le da la particularidad a CONICET, ¿no? Los investigadores CONICET no viven solamente en el mundo de CONICET, sino que están cruzados por trabajar en una facultad o en una institución de doble pertenencia. Y estas fortalezas que les fui mencionando, tanto de la cantidad de recursos humanos, la construcción institucional de unidades ejecutoras, la distribución territorial del CONICET a través de sus unidades ejecutoras, que están agrupadas en los centros científicos tecnológicos en términos administrativos, o de los CIT, de los Centros de Innovación y Transferencia, que se fueron formando para cubrir territorios en los que no estábamos. CONICET llega desde Jujuy a Tierra del Fuego y tiene una distribución territorial mucho más federal que la que tenía hace otros años. Obviamente eso nos impone el desafío de que en todas estas unidades a veces se están investigando cuestiones y se desarrollan tecnologías que son compatibles, son similares, y eso nos impone un desafío grande en términos de transferencia. ¿Cómo hacemos nosotros para presentarnos con capacidades coherentes, presentar una oferta coherente al sistema productivo? Como les decía, esto hoy nos da un resultado de que CONICET el año pasado salió en el CIMAGO, lo deben haber visto si visitan el sitio de CONICET o los medios, se dio bastante difusión. Hoy está ocupando la posición 79 entre unas 5.000 instituciones del mundo que generan conocimiento. Eso medido simplemente por la cantidad de publicaciones de calidad que realizan sus investigadores. Es una posición muy buena en relación a la cantidad de habitantes que tenemos en el país. Pero además, otro indicador que genera CIMAGO, los dos indicadores, tienen que ver con el conocimiento, en particular el conocimiento innovador de la institución. Y ahí es muy interesante porque pasamos casi de estar en la posición 400 a estar en la 192. Es decir, en los últimos 5 años fuimos creciendo también en las publicaciones, pero crecimos más todavía en el conocimiento innovador. El conocimiento innovador refiere a la cantidad de publicaciones que genera la institución que son citadas en patentes. No quiere decir necesariamente que sean patentes del Consejo de las universidades, pero quiere decir que el conocimiento que generan los investigadores es relevante en términos productivos, ¿no? Entendiendo o teniendo como hipótesis que una patente eventualmente podría tener una aplicación industrial. Entonces también vemos que el resultado es positivo en términos de que el conocimiento que se genera es cada vez más relacionado, medido por este indicador, con el mundo productivo. Pero no solo eso, el año pasado también el conjunto de las actividades de transferencia tecnológica aumentó en un 40%, y de los casi 1.200 contratantes, organizaciones que tuvo el Consejo, el 66% de ellos fueron pymes. Y acá entramos en un terreno que es el que nos interesa en CONICET,
que es que nosotros no solo queremos generar conocimiento, no solo queremos innovar, que el conocimiento se aplique, sino que queremos tener un impacto en el desarrollo productivo del país. Y para tener un impacto en el desarrollo productivo y social del país, es importante que también respondamos a las necesidades concretas de los sectores productivos que nosotros tenemos. De lo contrario, podemos generar conocimiento, podemos generar tecnología, la podemos licenciar, pero el impacto que tiene eso sobre nuestro empleo es nulo. Podemos tener una buena licencia, que obviamente si no tenemos un socio tecnológico en Argentina lo vamos a hacer, pero el impacto en el territorio, en los territorios, en un país tan extenso como el nuestro, con economías regionales tan disímiles también, y que enfrentan todos desafíos tecnológicos de diferente nivel, es importante también que miremos qué están haciendo los territorios, qué necesidades tiene el sector productivo para poder responder eso. En esa línea, no es que solo el Consejo en los últimos 3 o 4 años creó 16 oficinas de vinculación que están en los territorios, sino que diseñamos algunas metodologías de identificar esas demandas que tiene el sector productivo. Y bueno, lo que generamos son estos encuentros tecnológicos donde investigamos en un sector productivo, hablamos con los referentes, los empresarios, los funcionarios, y generamos una cantidad de demandas de innovación que el Ministerio también tiene su plataforma y también a través de los pares está relevando, y a partir de esa identificación de problemas nosotros traemos a los investigadores que pueden dar solución, algunos de los cuales ya han trabajado en los temas, y así hemos hecho en TEX en el sector metalmecánico, en el sector de la maquinaria agrícola, ahora vamos a hacer en sanidad animal, vamos a hacer algo también en cervecería artesanal. Ya llevamos más de 10 en TEX aproximadamente, el año pasado hicimos 4 y si todo bien este año vamos a más que duplicar la cantidad en TEX. Y todos estos en TEX distribuidos en el territorio, ¿no? Desde Ushuaia, Río Grande, Tierra del Fuego, a San Francisco, Córdoba, la provincia de Mendoza, Rosario, Santa Fe, hicimos en la industria láctea la semana pasada, hace 2 semanas en Santa Fe. Es decir, que el Consejo tiene un esfuerzo grande por acercarse, es decir, ser proactivo en ir a buscar las demandas, ¿no? También es cierto que por diferentes motivos, tanto del sistema científico como de la estructura productiva, donde el incentivo a veces más inmediato, por las condiciones que se necesitan de estabilidad, un proyecto de I+D implica riesgos, cuando uno hace innovación y desarrollo implica riesgos, a veces es difícil pasar del laboratorio a una escala piloto, desafíos técnicos a veces parece sencillo, uno pasa de la mesada a una producción pequeña. No es tan sencillo escalar los procesos, pero bueno, el CONICET está con esta actitud proactiva de ir a buscar los proyectos, abrir oficinas y que estén ahí a disposición, que lo están y son todos bienvenidos a acercarse a las oficinas de vinculación, sino que también a generar, a dinamizar el territorio en este sentido. Y algunos de los desafíos que tenemos, algunos de los desafíos para continuar haciendo transferencia y lograr que el crecimiento siga, nosotros con el 40% de crecimiento estamos contentos, pero sabemos que partimos de una base muy pequeña, que el potencial que tiene el Consejo en términos de sus capacidades y las tecnologías que está muy por encima de lo que hoy podemos plasmar. El crecimiento que tiene el Consejo, incorporando 850 investigadores por año, también implica que tenemos que generar más. Y en este sentido hay una clave que también es parte del contexto general, y se recuerda, ¿no?, de la película macro, ¿no? En general, en el mundo, en muchos de los sectores productivos, a las empresas se les dificulta tener equipos de excelencia que pueden hacer I+D en forma permanente, ¿no? Entonces se abre este campo de la innovación abierta, donde nosotros, el Consejo, junto con las universidades, los investigadores en particular, tienen las capacidades para asociarse en proyectos específicos, para resolver problemas concretos de empresas existentes. Y no solo eso, sino que, para hablar de emprendedorismo también, muchas veces una tecnología que desarrollan los investigadores, una plataforma tecnológica, permite que podamos generar una empresa. Hoy en el Consejo hay aproximadamente 50 investigadores que están desarrollando tecnologías que pueden eventualmente transformarse en empresas, muchos de ellos a través del instrumento del Empreotec del Ministerio, y algunos aquí también radicados en Bariloche. Pero no solo eso, sino que el Consejo también ha asumido el desafío de emprender. El secretario hablaba hace un ratito de cuándo se dan, ¿no?, cuándo se alinean los planetas para que uno pueda tomar una decisión de crear una empresa como Invape. Bueno, nosotros en el Consejo vemos que tuvimos esa oportunidad cuando
tuvimos a YPF a disposición y YPF estaba de acuerdo en formar una empresa en conjunto con el CONICET, una empresa que no solo desarrolla tecnología en hidrocarburos. Hoy tenemos alrededor de 50 proyectos con ellos que van desde temas de hidrocarburos a temas de energías del mar, a temas de remediación ambiental, pero que es una empresa que tiene por misión desarrollar tecnología y ser líder en el desarrollo de tecnología para el sector energético. Y esa fue nuestra primera experiencia de que el Consejo, a través de una normativa que así lo establece, fuera socio en una empresa privada, se tornara en emprendedor. Y tuvimos un segundo caso, que es con una pyme de la provincia de Salta. A través de otro instrumento del Ministerio, que es el CENTEC, podíamos solicitar el financiamiento, pero había un incentivo importante que teníamos que conformar una empresa en conjunto, una empresa de termocronología que hoy está formada y tiene la misma distribución accionaria que ITEC. 51% del paquete accionario lo controla nuestro socio privado, 49% lo controla el CONICET y somos socios. Y esta sociedad implica que, digamos, ser socios en una empresa no es que el CONICET va a empezar a crear empresas por crear empresas. Nuestro desafío principal en el Consejo y creo para la mayoría de las instituciones es que tenemos que ser lo suficientemente flexibles y poder adaptarnos a la situación de cada proyecto. Cada proyecto para nosotros es distinto. Incluso cuando licenciamos tecnología ya desarrollada, no es lo mismo licenciar una tecnología en una escala laboratorio o antes de que tengan en salud humana un preclínico o antes de que se haga la prueba de concepto en biotecnología vegetal, allá haberla hecho la transformación en una planta de interés comercial o haber probado la ingeniería en un proyecto de ingeniería. Eso en términos de licencia, pero además un proyecto, en el caso de UTEC formamos una empresa en la TEANDES porque hay un volumen, un conjunto de oportunidades que hacen que ese instrumento, hacer una empresa, sea mejor que no hacerlo. Hay otros sectores en los que nos asociamos con empresas existentes o hacemos los proyectos de I+D, tenemos varios proyectos de I+D en conjunto con las empresas. Entonces, y para ir cerrando, el Consejo en los últimos años, en términos de desafíos, de tratar de transferir más de lo que hace, pasó de una cultura donde nosotros esperábamos que alguien nos solicite algo y teníamos un convenio que era nuestro único instrumento, a generar los servicios tecnológicos de alto nivel, que ustedes pueden acceder a infraestructura y equipamiento de los institutos del CONICET, se aprueban en 48 horas, es algo muy sencillo, a complejizar más. Hoy tenemos un programa de apoyo a las empresas de base tecnológica que ayuda a que los investigadores y los orienta para que puedan seguir siendo investigadores del CONICET al mismo tiempo que emprenden el desafío de generar una empresa. Obviamente para los investigadores cualquiera generar una empresa es un desafío grande, pero en particular los investigadores que vienen investigando, desarrollan un prototipo, pero claro, la tecnología no es una empresa es una organización y tiene otros desafíos, ¿no? Una tecnología es eso, es una tecnología, puede servir para un producto, una plataforma, pero una empresa es una organización que hay que gestionar, que tiene que crecer. Tenemos un programa que los asiste para que cuando ellos avanzan en ese proyecto puedan seguir siendo investigadores de CONICET. Lo más importante es evitar el conflicto de intereses que puede surgir. Pero el Consejo está trabajando en un nuevo reglamento que ya ha pasado, generó la DBT en conjunto con la Vicepresidencia de Asuntos Tecnológicos, ya pasó por el Servicio Jurídico, hoy está en el área de Recursos Humanos para simplificar. El Consejo lo que quiere es no crear ninguna norma que no esté ya, que no sea existente o del marco normativo superior para que los investigadores puedan avanzar en este camino. Y también para los emprendedores que no son CONICET y son emprendedores de base tecnológica, que tengan al CONICET como socios, que sepan que pueden acceder a los equipamientos, que los equipamientos están a disposición, no solo los que están en su territorio, sino los que están en el conjunto del territorio. Y por otra parte, el CONICET, además de participar o impulsar a los emprendedores, muchas veces participa de los consorcios públicos-privados para la generación de empresas de base tecnológica, para facilitar al investigador, a los grupos de investigador, que llegue a buen puerto su proyecto y pueda constituir la empresa. Incluso muchas veces nos comprometemos a trabajar con ellos. Muchas de sus tecnologías se basan en una tecnología CONICET y necesitan la licencia, y también trabajamos para que ellos estén protegidos mientras dura el proyecto, de que no lo vamos a licenciar a otra empresa en el medio del trayecto.
no me quiero extender mucho más. En la organización comercial tenemos el desafío de ser flexibles y así me quedaron varios instrumentos afuera. Tenemos investigadores en empresa, becarios cofinanciados, participamos en CAPS, por ejemplo el CONARSEC con varias empresas, tenemos proyectos de I+D con varias empresas. Lo que nosotros queremos es que dependiendo del proyecto, incluso aunque requiere un esfuerzo de análisis y saber cuál es el instrumento, necesitamos conocer el caso para adaptar la mejor solución en cada caso. Ayer me llamaba un investigador, por ejemplo, y me presentaba un caso, bueno, una beca cofinanciada y un I+D. Tenemos que identificar el caso para brindar la mejor herramienta posible. Y creo que ese es el desafío que tenemos, ¿no? En un contexto que se complejiza, donde la innovación es cada vez más abierta, saber adaptarnos y saber adaptar cuál es el mejor instrumento, de crear una empresa con ICET a que sea un convenio de asistencia técnica, un I+D o un servicio, cuál es el mejor instrumento que es necesario cada proyecto. Gracias. En un momento en que el mundo también asiste a otra necesidad, y es la del mismo cuidado del mundo. O sea, y en este sentido, las revoluciones que se han dado desde el siglo XIX con la consolidación del capitalismo, donde nos prometía orden y progreso, en un tándem en que el orden social garantizaría el progreso indefinido, nos ha defraudado en más de una oportunidad. Esta consigna sigue hoy vivita y coleando, o sea, no es una consigna residual, sino que es parte del mainstream, de la corriente principal de los decisores políticos del mundo, a desmedro de la aparición de alternativas a esta agenda principal. Entonces, la tensión naturalmente se genera porque nosotros como argentinos, como latinoamericanos, sentimos la necesidad evidente de llegar como colectivo a ese progreso. Sentimos la necesidad de que ese progreso, desde un punto de vista ideológico, en el sentido de enrejado de conciencia, de matriz de representaciones, sea un progreso generoso, un progreso de empleo, un progreso que genere además equidades o equilibrios desde el punto de vista social, y sentimos y pensamos que es un deseo programático que nos tiene varios horizontes atrasados, en el sentido de que nosotros como sociedad esperamos en su momento que fuera la democracia la que nos diera esta posibilidad que nos había negado la dictadura. Luego sentimos que, lo digo como el colectivo, no como particular, de que era el incluirnos en el mundo global, en el incluirnos en esa economía que nos prometía la paridad cambiaria como símbolo, la convertibilidad 1 a 1 como emergente, que eso iba a hacer que como sociedad fuéramos exitosos, y después vimos políticamente el derrumbe de todo eso que casi nos hace desaparecer como nación. Entonces, todos estos sueños de crecimiento, de lograr bienestar también entendido porque todavía tenemos un fuerte sello del desarrollo entendido como posibilidad de consumo y la posibilidad de acumulación, nos fue marcando. En este marco, en ese contexto, crecieron en ese contexto, quiero detenerme un minuto, en ese contexto emergieron las organizaciones no gubernamentales, de la cual hoy me toca ser apoderado en representación del presidente de la fundación. O sea, hemos llegado a esa etapa en que parecía que los estados no tenían sentido, o tenían un sentido mínimo, indispensable. La economía era la que iba a resolver todo, incluido el desarrollo socioeconómico, el desarrollo, por supuesto, el desarrollo de los nuevos ingenios de la tecnología, y nuevamente fuimos defraudados. Las ONG surgieron como reemplazo, como brazo de extensión de esas políticas inexistentes de los estados nacionales, y nos recluimos en ese pensamiento de que cada uno individualmente podía, como decían los viejos inmigrantes, hacer la América, porque cada uno podía salvarse per se.
Hoy estamos en una disyuntiva que me parece mucho más rica, mucho más potente, no por sus posibilidades de éxito, sino por los desafíos que nos plantea, y es que realmente podemos pensar, aún sin resolver la tensión entre el desarrollo tecnológico y las necesidades de sustentabilidad de ese desarrollo tecnológico, en varias matrices de representación que confluyan en un programa común. Ese programa común tiene una matriz que es evidentemente productiva, una matriz muy ligada a lo productivo que es lo energético, una matriz socioeconómica que tiene que articularse con las precedentes, y una matriz ambiental. Una matriz ambiental. Hay un indudable, una demanda de que desde la sociedad civil, de que así como impulsamos el desarrollo tecnológico en el sector del gobierno y de las políticas públicas, esté acompañado por los suficientes controles que nos garanticen que no vamos a tener luego de este desarrollo impactos no deseados y sostenibles en el tiempo. Hay una demanda hacia los sectores privados, particularmente los sectores de mayor capacidad, por su transnacionalidad, por su potencia en los accionistas y en los inversores. Se les demanda mayores responsabilidades de tipo social y ambiental. Y hay demandas que se le realizan a las organizaciones no gubernamentales de que todavía, aunque no, afortunadamente en nuestro subcontinente y en nuestro país, que no renuncien a ese rol de, en este caso no de correa de transmisión, de lo que no, o de ocupar el lugar del Estado, sino como una correa de transmisión de las demandas que orienten la planificación para lograr estos dos extremos de la balanza del desarrollo tecnológico y de la sustentabilidad. Hay entonces, naturalmente, una cadena de sustentabilidades que son la de la economía, en donde nuestro criterio requiere que efectivamente esa cancha esté equilibrada entre los ingresos de capital y las necesidades sociales. O sea, que se garantice progresivamente la universalidad en el reconocimiento de los derechos, que esas garantías de la universalidad de los derechos sean efectivas, que sea a través de la educación, que sea a través de la formación y de la capacitación, desde la educación pública de calidad que necesitamos en nuestros primeros ciclos, en nuestra escuela media, en las universidades, y que se garantice también a través de lo que se ha generado en los últimos años, que ha sido un conjunto de leyes que han ido al rescate de esos valores humanistas centrales de la diversidad, la heterogeneidad, el respeto hacia el otro, y que esto también tiene un fuerte impacto en las otras matrices de las que estamos hablando. O sea, parece que este conservadurismo del que se hablaba respecto del sector financiero a la escala mundial, este conservadurismo que hay en la escala mundial, por lo menos del mainstream, del G7 y de otros grupos que son los que manejan la agenda del mundo, tiene que tener un antídoto en esta visión del desarrollo tecnológico y la sustentabilidad. Un desarrollo tecnológico con fuerte contenido humanista, con fuerte contenido de solidaridad, con fuerte contenido de transferencia tecnológica también, pero también de tecnología blanda, que creo que es central en este esquema. No todos son ingenios electrónicos, no todos son, por supuesto que benditos sean los satélites, bendito sea la capacidad tecnológica que ha recuperado nuestro país y las empresas de tecnología, pero nosotros necesitamos universalizar esos beneficios, porque si no, vamos a fracasar como sociedad. De nada nos serviría ser uno de los países más avanzados del subcontinente y de tener las empresas orgullosamente rionegrinas que tenemos y consideramos nuestras, y de tener toda esa parafernalia nueva y que nos ha servido tanto para enorgullecernos, pero también en la práctica para lograr soberanía sobre sectores claves, si no nos enorgullecemos también de que eso tenga un nivel de popularización, de vulgarización, si se quiere,
de apropiación que hoy no tiene. Y creo que el desafío, para cerrar, porque tenemos una compañera que tiene un avión en la próxima mesa y me gustaría que lo tome, así que la mesa corta, me parece que es central para ello confluir no solamente en ideas comunes, en programas comunes, sino en acciones comunes. Y que este es un buen ejemplo de eso. O sea, es una tarea artesanal, muy basada en esos valores humanistas de los que estamos hablando, en la solidaridad, pero también es una tarea práctica que en los próximos días nos va a revelar cosas. Yo creo que hay que orientar fuertemente en las próximas mesas a que nos revelen tanto de la finanza privada, del financiamiento privado como de la política pública, que nos revelen estos elementos, que nos revelen lo mismo que todo el mundo sabe de la necesidad del mundo de alimentos y de la necesidad de la incorporación tecnológica y de fortalecer la cadena de valor en alimentos. Bueno, que nos revelen en la mesa de alimentos esas cosas para seguir trabajando sobre eso. En el enorme horizonte por delante que tiene Pampa Azul, en las cuestiones de la tecnología aplicada a la cerveza, al vino, al empaque, de las tecnologías aplicadas a la agricultura de agua dulce, que nos revelen estas cuestiones vinculadas a la energía y a la protección de la cadena de valor, entendida también como un beneficio social local que tienen hoy las industrias extractivas, pero que también podrían tener las industrias que tienen un carácter de renovables, o sea, la energía renovable, que nos revelen esto también en la diferenciación entre el patrimonio, el ambiente entendido como patrimonio y el ambiente entendido como recurso, imbricado en este mismo esquema, y de las tecnologías en información y comunicación también. Me parece que es una tarea que hay que replicar. Espero que no solamente en la Semana del Emprendedor, es una tarea que desde la universidad, quienes integramos el equipo de gestión, estamos orgullosos de poder asumirla como un desafío y un trabajo de hormiga. Me parece que hay que caminar en ese rumbo, porque tal vez una de las dificultades mayores que nos vamos a encontrar como sociedad para poder avanzar en ese programa común son nuestros propios egoísmos, son nuestros propios sectarismos y son nuestras propias imposibilidades de superar esas barreras. Y estos ámbitos son los adecuados para hacerlo. Así como las unidades integradas, como la unidad integrada que se acaba de firmar con la provincia, el IDEBI, el INTA y la Universidad Nacional de Río Negro, son, así como el CIMA, el Instituto sobre el mar que se ha generado hace poquito, en San Antonio, así como las seminarios y mesas de la energía, en donde se reúnen aquellos que sufren las consecuencias de los impactos y aquellos que apoyan fuertemente una política de soberanía energética, son absolutamente no necesarios, son imprescindibles para borrar esos límites tan estrictos y patrullados que se tienen a veces y que nos impiden llegar a una síntesis adecuada de esta dicotomía y de esta tensión entre la necesidad que todos tenemos de que se desarrollen tecnologías y de ser sustentables, pero sustentables de verdad y no para el eslogan del spot publicitario. Así que muchísimas gracias y que tengamos unas hermosas jornadas. Gracias, Gustavo. Hemos tenido un panorama notablemente sólido de todos los aspectos que hacen a la cuestión central el desafío central de la sociedad argentina en adelante, que es como salir de las commodities y pasar al desarrollo de una economía industrial sustentable en el tiempo y que produzca valor agregado, y que incorpore tecnología y que a su vez genere justicia social. Digo, son unos desafíos tremendos donde las políticas del Estado creo que están claras y que han sido muy claramente expuestas tanto por los representantes del Estado Nacional como de la provincia. Y creo que nos faltaba hablar de algo, digamos. Estamos tirando todo esto sobre la cabeza de un sujeto al que, así honor a la jornada, le llamamos el emprendedor tecnológico. Ahora, ¿de dónde sale el emprendedor tecnológico? ¿De dónde salen los emprendedores para estas transformaciones de
de la sociedad argentina y que están en el marco de unas transformaciones globales sobre las que tenemos poco control, pero que deberíamos aprender rápidamente qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no. Y bueno, y como yo soy historiador, les voy a contar una historia, digamos. En el siglo IX de nuestra era, en Francia, en el norte de Europa, un conjunto de obispos, fundamentalmente, y algunos sectores de la estructura eclesial europea, generaron una visión del mundo que nosotros, los historiadores, llamamos la de los tres órdenes. Estos sujetos pensaban que el mundo se dividía en tres órdenes: los que oran, los que combaten y los que trabajan. Y la verdad que había un corte esencial entre los que oran y los que combaten, que provenían de los mismos sectores sociales, y los que trabajan, que estaban allá abajo. Y la verdad que la cercanía con Dios y con la virtud estaba en esa escala. Estaban primero los que oran, después los que combaten y muy lejos los que trabajan. Esta visión del mundo es la que permeó la ideología seminal de la construcción de las universidades. Las universidades fueron creadas por los que oran en beneficio de los que combaten. Y nos olvidamos siempre de los que trabajan, que solo tenían que trabajar porque si uno reemplaza o interpola a Dios por la ciencia y a la virtud por el conocimiento, tenemos las universidades que tenemos, que vienen de esta tradición de la Europa occidental, y que la Universidad Argentina es una heredera de eso que está casi en el ADN de nuestras universidades. Quiero decir, estamos culturalmente mal equipados para vincularnos con el mundo de la producción y del trabajo, como instituciones que forman recursos humanos. No es casual que el proceso de desindustrialización que la Argentina vivió con la dictadura militar y el neoliberalismo en los 90, digamos, fue simbólicamente resistido por las comunidades universitarias, que se acomodaron rápidamente a esa situación, porque la verdad es que siempre hemos tenido, y yo que he pasado mi vida profesional entera en la universidad, por eso digo, siempre hemos tenido, creo que una visión bastante señorial de que el contacto con el mundo del trabajo es un contacto ocasional y necesario porque alguien tiene que trabajar, pero que nosotros estamos para otra cosa y que no tenemos ninguna responsabilidad en mejorar la vida de nadie. Digo, esto es una caricatura, pero esta es la ideología que está muy profunda en la comunidad académica de nuestras universidades, y que esta década las ha puesto delante de esas limitaciones. Las ha puesto claramente las políticas del Estado Nacional, yo diría las interpelaciones de la propia comunidad, de los municipios, de las asociaciones profesionales, de los sindicatos y demás, nos ponen frente a esa limitación. Nos dicen, las universidades son el ámbito donde debemos formar los recursos humanos necesarios para desarrollar esta sociedad que tiene que producir más valor agregado, que tiene que imaginar nuevas cadenas de valor, que tiene que generar empleos de calidad y para hacer todo esto debe generar un producto, su producto básico siguen siendo los graduados, digamos, y de ser un graduado que pueda dar cuenta de este estado del mundo. Y la verdad que tenemos muchas dificultades para hacer esto. Si ustedes piensan, la Universidad Argentina se construyó y se desarrolló aún en sus míticos años 60 bajo la visión de dos grupos que controlaron el desarrollo de la universidad, que fueron las profesiones liberales, abogados, contadores, básicamente médicos, o las comunidades científicas de las ciencias básicas y las humanidades, con su visión muy liberal de su torre de marfil, de donde miran el mundo por arriba, y nadie va a poner el pie en el barro de cómo podemos resolver los problemas de nuestras comunidades. En este sentido, estos últimos 12 años han sido una vuelta de campana, decididamente, y el Estado Nacional y las comunidades nos están desafiando a decir, señores, ¿cómo hacemos para que salgan de la biblioteca y del laboratorio y vayan a las fábricas y vayan al mundo del trabajo? Sobre todo porque el mundo del trabajo se está transformando, y porque estamos creando trabajo y estamos destruyendo trabajo, porque estamos creando empresas y estamos destruyendo empresas, y porque si queremos ser una nación libre, justa y soberana, tenemos que hacer las cosas de un modo muy diferente a como lo venimos haciendo. Las políticas están, los recursos están, la comunidad universitaria ha reaccionado adecuadamente, pero tenemos que pensar en largo plazo. A ver,
en una universidad en corto plazo son 5 años, y lo que tarda una cohorte teórica en graduarse en una carrera de grado y más o menos lo que tarda en madurar un grupo de investigación y transferencia. Así que, digamos, el gran desafío para la universidad no es que hemos respondido bien a estas políticas hasta ahora y deberíamos hacerlo mejor, sino cómo vamos a dar sustentabilidad en el tiempo a este proceso. Cómo vamos a formar emprendedores. Porque la verdad que si uno mira la experiencia anglosajona, que es de donde proviene la propia palabra emprendedorismo, está pensando en un sujeto que no es el sujeto que nosotros estamos construyendo desde las universidades. Ese sujeto es complejo porque tiene una visión muy individualista y liberal, que es la que nosotros no queremos para construir una sociedad mejor, pero también tiene un conjunto de, ¿cómo diría?, de rasgos, digamos, culturales que no son los que nosotros estamos construyendo con nuestros estudiantes. Yo digo, los valores culturales son prácticas, no es un discurso de cómo ser un tipo abierto al riesgo y a pensar y a crear, sino que las prácticas que tenemos de la formación de nuestros estudiantes no se adecuan hoy todavía a lo que sí ya están haciendo nuestros investigadores y nuestros cuerpos docentes. Y ese me parece que sería el desafío. O sea, nosotros lo que estamos haciendo tradicionalmente hicimos y todavía seguimos haciendo, y si no tocamos nuestras prácticas docentes y no tocamos nuestros planes de estudio pronto, vamos a estar en problemas. Estamos formando gerentes de grandes empresas o profesionales liberales, pero no estamos formando un tipo que piense cómo va a innovar y va a producir una pyme con desarrollo tecnológico que permita insertarse una cadena de valor que permita que la Argentina haga más cosas aparte de exportar soja. Digo, ese es el gran desafío. Estamos en ese punto en pañales. Yo voy a ser sincero. Lo digo por mi universidad, de la que me toca ahora ser rector, pero en la última década he trabajado en 4 universidades nacionales y la verdad que todavía seguimos pensando en el alumno, que es el que no tiene luz, eso es alumno, el tipo que no tiene nada en la cabeza y que entonces lo pensamos como una tabla rasa, cuando en realidad lo que debemos hacer es poder desarrollar las capacidades y los talentos naturales que tienen nuestros estudiantes para formar efectivamente emprendedores tecnológicos, emprendedores de todo tipo, digamos, que no estemos dependiendo solo de los talentos más destacados, que son siempre pocos. Debemos aumentar el umbral de talento en la medida que aumentamos el umbral de formación. Este me parece que es el gran desafío para las universidades y que es una interpelación muy fuerte que nos está haciendo el Estado y la sociedad y que esperemos estar a la altura de los tiempos. Gracias. ¿Cómo toma la universidad realmente esta? Porque usted nombraba recién que, bueno, que el Estado, ¿no? Pero también creo que los movimientos sociales han puesto en evidencia esta carencia de la universidad, ¿sí? No solo las empresas y el Estado, sino que los movimientos sociales de base han puesto en evidencia esto, ¿no? ¿Cómo se puede articular desde el Estado y desde la universidad la apropiación de esta generación de construcción colaborativa, de generar emprendedores, ¿no? Eso, ¿cuál es el plan a seguir? Espero ser objetivo, ¿no? A ver, no es tan cierto, nada es tan cierto. A ver, el mundo no es blanco y negro, sino que es una infinita gama de matices de grises. ¿Está bien? Entonces, yo diría, en el caso del proyecto de la Universidad Nacional de Río Negro, por ejemplo, incorpora en muchas de sus materias el trabajo social obligatorio. Esto ya de por sí, digamos, es un servicio a la comunidad donde hay una especie de intercambio de aprendizaje por parte del, ¿cómo lo llamamos? Decir, cripto, cliente, no sé, no me haga difícil la vida que se afuye de las cosas, llevarme al siglo IX, porque estamos en el XXI. Entonces, no. Hablando en serio, digamos, ahí hay un intercambio con sectores populares o no necesariamente. Hay trabajos sociales obligatorios que tienen que ver con ayudarle a un sector determinado a resolver algo y un intercambio entre la persona que se está formando, ¿no? Es decir, la persona que se está formando en la universidad. Luego están las prácticas laborales, que son pasantías rentadas o convenios de trabajo, donde los chicos, llamamos los chicos, no todos los chicos, son personas grandes estudiando también,
se insertan en ese mundo. Luego están los profesores que cada vez tenemos más conciencia, junto con las autoridades, de que estamos interpelados, pero no estamos interpelados porque hemos hecho las cosas mal o allá. Es evolutivo, vamos aprendiendo. Si lo supiéramos todo, yo estoy de acuerdo con la visión de que el desarrollo, sí, tiene baches, ¿no? Pero la intersección del desarrollo sustentable es una búsqueda, es decir, es mucho papel y lápiz, pero cuando uno profundiza, de verdad, no es tan sencillo, porque inclusive lleva a contradicciones individuales de personas que están muy en contra de la tecnología, pero utilizan una 4x4, los mismos consumos específicos espantosos, y perdón que se utilice este ejemplo, porque van a decir este tipo le da un caño, pero es real. Es decir, el cambio cultural que requiero generar para tener una sociedad de no consumo implica, digamos, volver al siglo IX y predicar por el ejemplo, si es que alguna vez algo de eso existió. Entonces, digamos, no nos metamos en camisa de once varas, quedemos más bien con esta parte constructiva. La parte constructiva, ¿cuál es? Articular la fuerza de la sociedad, que están dadas por instituciones del Estado, por una política nacional que ha ido tratando de hacer converger, y un poco lo voy a decir, digamos, en algún momento alguien me preguntó a Néstor Kirchner si su programa era de corto plazo, y dijo, no, esta transformación es para 20 años. El gran problema es que gobernar por 20 años, cuando democracia es igual a mercado, por definición, es una dictadura. Entonces, y tenemos los casos, ¿no? Estamos siendo interpelados, digamos, porque hay que cambiar, entonces cómo es la continuidad, y la continuidad del modelo, porque se rompe el modelo, o la continuidad también es impuesta desde algunos países que, digamos, también tienen sus intereses. No podemos desconocer que norte y sur son dos polos de desarrollo que crean riqueza y que en algún momento pueden ser complementarios, como lo fueron durante la década pasada, y podemos entrar en una larga fase donde volvemos a ser competitivos, es decir, cuando se acaban los años de oro del capitalismo en el 75, no es que se acaba, digamos, el Fordismo y empieza la sociedad flexible porque sí. Hay un cambio de la visión de las transnacionales con sus ciclos de productos largos, y entonces hace más el ciclo largo de los productos con la integración vertical dentro de los territorios, sino que deciden hacerlo de otra manera. Con lo cual nos desindustrializamos y entramos en ese mundo financiero, ¿no? Digamos, en ese mundo evolutivo todos vamos aprendiendo y todos vamos sumando. Lo importante es estar alerta y que podamos transmitir los docentes y profesores nuevas formas de enseñar, nuevas formas de participación para sumar fuerza, porque si no muchas veces las universidades también lo que han sido son, como la ONG, han sido máquinas de impedir. Son las máquinas de impedir reales, no estoy diciendo que haya que censurar, pero sí interpelo a que hablemos muy seriamente sobre las dimensiones del desarrollo sostenible, salvo que nos vayamos a poner 1968, Sierra Club, antes del Club de Roma, ¿no? De Population Bomb, ¿no? Que una brillante tesista de Estados Unidos lo vincula a dos lemas que quiero dejar sentado acá. Uno es, la Tierra estaría mejor sin nosotros, ¿no? Primera conclusión. La segunda, a la ideología de la supremacía racial en los Estados Unidos. Es decir, Hitler en Estados Unidos. Perdonen que sea tan duro, pero digamos, frente a una especie de, todos vamos hacia la sustentabilidad, no hay ser humano que quiera dejarle un legado en una tierra sucia y despedazada a sus hijos y a sus nietos. Pero digamos, estamos lejos de conocer cómo hacer sustentable la vida, el empleo, todas estas cosas juntas. Para eso estamos las universidades, para eso estamos los alumnos, para eso están estos diálogos, en los cuales si hay voluntad de aprender, se aprende. Si hay voluntad de aparear, se aparea. Esa es mi respuesta. Cosas que tienen que ver con programas que se desarrollan desde programas de extensión y que vinculan rápidamente a los estudiantes y a los profesores jóvenes con problemas de las comunidades. Lo estamos haciendo desde los grupos desarrollados de investigación y transferencia que están trabajando mucho y que incorporan investigadores jóvenes que van incorporando estudiantes. Lo vamos haciendo desde cambiando ciertas prácticas, como es ir reemplazando lentamente en algunas disciplinas
muy tecnológicas la tesina de licenciatura por un trabajo final integrador que tenga que ver con resolver un problema en una empresa. Lo estamos haciendo más lentamente, tratando de que esto es más bien un recambio generacional, de que la incorporación de la nueva tecnología de la comunicación y la información nos ayuden a transformar algunas prácticas educativas que den un rol mucho más activo al estudiante en su propia formación. Y esto es un camino a tener a alguien con mayor lucidez y ideas propias y capacidad de afrontar los riesgos de la vida. Digo, es una batería de cosas que nos va a llevar unos años llegar a un promedio mejor de graduados con, digamos, capacidades más adecuadas a los contextos de la. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber estado presentes y muchas gracias a quienes participaron. Así lo que les voy a pedir es un aplauso para.